Biblia 365. Día 54. Libro de Números. Capítulos del 28 al 30. Capítulo 28. Dios se dirigió a Moisés y le dijo: Ordena a los israelitas que no dejen de ofrecerme de manera puntual pan y ofrendas quemadas en las fiestas especiales, como ofrendas de olor agradable para mí. Diles también que estas son las ofrendas que deberán quemar en mi honor, diariamente y sin falta: 2 corderos de 1 año que no tengan ningún defecto. Uno será sacrificado por la mañana y el otro al atardecer. La ofrenda de cereales será de 2 kilos de la mejor harina amasada con 1 litro de aceite de oliva. Este era el sacrificio que se quemaba continuamente en el monte Sinaí como ofrenda de olor agradable a Dios. La ofrenda de vino será de 1 litro por cada cordero. Este vino deberá derramarse en el santuario, en honor del Señor. El segundo cordero será sacrificado al atardecer, y se le añadirá una ofrenda de cereales y una ofrenda de vino iguales a las de la ofrenda de la mañana. Es una ofrenda de olor agradable, que se quema en honor del Señor. En los sábados deberán ofrecer ustedes 2 corderos de 1 año, sin defecto, y 4 kilos de la mejor harina amasada con aceite como ofrenda de cereales, con su correspondiente ofrenda de vino. Este holocausto se ofrecerá cada sábado, con su correspondiente ofrenda de vino, además del holocausto diario. El primer día de cada mes ofrecerán como holocausto al Señor 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Por cada becerro ofrecerán 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Por cada carnero, 4 kilos de harina amasada con aceite. Y por cada cordero, 2 kilos de harina amasada con aceite. Es un holocausto de olor agradable que se quema en honor del Señor. La ofrenda correspondiente de vino será de 2 litros por cada becerro, 1,5 litros por cada carnero y 1 litro por cada cordero. Estos son los holocaustos que deben ofrecer todos los meses del año. Además del holocausto diario, deberán ofrecerle al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, con su correspondiente ofrenda de vino. El día 14 del primer mes del año se celebrará la Pascua en honor del Señor, y el día 15 de esos 7 días se comerá pan sin levadura. En el primer día de esos 7 días se celebrará una reunión santa. Ese día no harán ustedes ninguna clase de trabajo. Como holocausto, ofrecerán al Señor 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Junto con esos sacrificios, harán la correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite, de la siguiente manera: 6 kilos de harina por cada becerro, 4 kilos por cada carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados. Todo esto lo ofrecerán además del holocausto que se ofrece todos los días por la mañana. Así lo harán cada uno de los 7 días de la fiesta, como ofrenda de olor agradable quemada en honor del Señor. Esto deberá ofrecerse con su correspondiente ofrenda de vino, además del holocausto diario. El 7º día también tendrán reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. En la fiesta de los primeros frutos, cuando ofrecen al Señor los cereales de una nueva cosecha, es decir, en las fiestas de las semanas, tendrán también una reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. Ofrecerán al Señor
como holocausto de olor agradable, 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por cada becerro, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por el cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados. Este holocausto y su correspondiente ofrenda de cereales y de vino lo presentarán además del holocausto diario. Los animales no han de tener ningún defecto. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. Capítulo 29. El día 1 del 7º mes tendrán una reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo y anunciarán el día con toque de trompetas. Como holocausto de olor agradable al Señor, ofrecerán un becerro, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por el becerro, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados, además del holocausto del mes y del holocausto diario, con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino, como Dios lo ha ordenado. Esta será una ofrenda de olor agradable quemada en honor del Señor. El día 10 del mismo mes 7º, también tendrán ustedes reunión santa. Dedicarán ese día al ayuno, y no harán ninguna clase de trabajo. Como holocausto de olor agradable al Señor, ofrecerá un becerro, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por el becerro, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio por el pecado que se ofrece el día del perdón, y del holocausto diario, con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día 15 del mes 7º tendrán ustedes reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. Durante 7 días celebrarán la fiesta en honor del Señor. El primer día ofrecerán, como holocausto de olor agradable al Señor, 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por cada becerro, 4 kilos por cada carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El segundo día se ofrecerán 12 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Además, se harán las ofrendas de cereales y de vino, de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El tercer día ofrecerán 11 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Además, se harán las ofrendas de cereales y de vino, de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El cuarto día se ofrecerán 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Además, se harán las ofrendas de cereales y de vino, de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, conforme a lo que Dios ha ordenado. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado,
además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El quinto día se ofrecerán 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. También se harán las ofrendas de cereales y de vino, de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario, con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El sexto día se ofrecerán 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Además, se harán las ofrendas de cereales y de vino, de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario, con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El séptimo día se ofrecerán 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Además, se harán las ofrendas de cereales y de vino, de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, según lo que Dios ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El octavo día lo celebrarán con una reunión solemne, y no harán ninguna clase de trabajo. Ofrecerán como holocausto de olor agradable al Señor un becerro, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Además, se harán las ofrendas de cereales y de vino por el becerro, el carnero y los corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario, como Dios lo ha ordenado. Estos son los sacrificios que deben ofrecer al Señor en fechas determinadas, además de sus ofrendas en cumplimiento de una promesa o como una ofrenda voluntaria, ya sea como holocaustos u ofrendas de cereales y de vino, o como sacrificios de reconciliación. Y Moisés le dijo a los israelitas todo lo que el Señor le había ordenado. Capítulo 30. Moisés le dijo a los jefes de las tribus israelitas: El Señor ha ordenado que cuando una persona le haga una promesa o se comprometa formalmente con juramento, deberá cumplir su palabra y hacer todo lo que haya prometido. Cuando una mujer joven, que aún depende de su padre, haga una promesa al Señor o se comprometa a algo, si su padre, al enterarse de su promesa o compromiso, no le dice nada en contra, estará obligada a cumplir su promesa o compromiso. Sin embargo, si su padre, al enterarse, no lo aprueba, entonces ya no estará obligada a cumplir su promesa o compromiso. Puesto que su padre no lo aprueba, el Señor no le exigirá que lo cumpla. Cuando se trata de una mujer que haya hecho promesas al Señor, o que haya tomado un compromiso a la ligera y luego se case, si su marido al enterarse los aprueba, entonces ya no estará obligada a cumplir sus promesas y sus compromisos. Pero, si su marido al enterarse no los aprueba, entonces estará obligada a cumplir sus promesas y sus compromisos, tomados a la ligera. El Señor exigirá que los cumpla. Si la que hace una promesa es viuda o divorciada, está obligada a cumplir todos los compromisos que contraiga. Cuando una mujer casada haga una promesa o se comprometa a algo con juramento, estando en casa de su marido, si su marido al enterarse no le dice nada en contra, ni desaprueba lo que hace, ella estará obligada a cumplir sus promesas y compromisos. Pero si su marido, al enterarse, los anula, ya no estará obligada a cumplirlos, puesto que su marido se los anuló.
el Señor no le exigirá que los cumpla. El marido puede confirmar o anular cualquier promesa o juramento que haga su mujer y que la obligue a ayunar. Si él no le dice nada en contra, y si así pasa los días, con su silencio confirma todas las promesas y compromisos que ella haya tomado. Si las anula un tiempo después de haberlas oído, entonces él se hace responsable del incumplimiento de su mujer. Estas son las leyes que Dios dio a Moisés sobre las relaciones entre el hombre y su mujer, entre el padre y su hija, cuando ésta es joven y aún depende de su padre. ¿En qué medida son relevantes y aplicables las instrucciones dadas en Números sobre ofensas y sacrificios en la vida espiritual y práctica de los cristianos contemporáneos? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.